¿Qué pensarías si te dijera que, en octubre de 2025, dos países africanos, separados por poco más de 3.000 kilómetros, eligieron caminos que podrían transformar el destino de todo un continente? Por un lado, Tanzania se hundió en la oscuridad, las calles teñidas de sangre, el miedo dictando cada paso. El gobierno, aferrado al poder, desató una represión sin límites. Apagones digitales, información mutilada y una amenaza silenciosa. Cualquiera que alzara la voz podía desaparecer sin dejar rastro. En Tanzania, el terror se convirtió en política oficial. Mientras tanto, en ese mismo octubre, Burkina Faso apostó por la transparencia y la confianza. El gobierno abrió el acceso al crédito agrícola, empoderando a miles de familias campesinas. Las decisiones dejaron de tomarse a puertas cerradas. Ahora, los ciudadanos veían cómo se invertía cada moneda. Lo que comenzó como una reforma en los campos, pronto se sintió en las ciudades. Dignidad y esperanza empezaron a florecer donde antes solo había resignación. La distancia entre estos dos modelos es abismal. Tanzania eligió la fuerza y el miedo, reforzando décadas de opresión. Burkina Faso, en cambio, apostó por la luz y el desarrollo, rompiendo con el pasado de dependencia. Son dos visiones opuestas del liderazgo africano, separadas por miles de kilómetros, pero aún más por siglos de dolor y sueños inconclusos. Ignorar estas historias sería dejar que África repita sus peores ciclos: opresión, dependencia y sueños rotos. Pero si las enfrentamos, tal vez podamos comprender cómo la dignidad, la prosperidad y la libertad de millones dependen de las decisiones tomadas en unos cuantos días fatídicos. Para entender qué está realmente en juego, necesitamos descubrir cómo Tanzania y Burkina Faso llegaron a este momento decisivo. Exploraremos los orígenes de estas decisiones y cómo la historia reciente preparó el terreno para este choque de modelos. Solo así podremos entender el verdadero alcance de lo que sucedió en octubre de 2025. Tanzania es mundialmente conocida por sus paisajes de ensueño y sus legendarios safaris. Pero bajo la arena blanca y el azul turquesa de sus playas se oculta una historia mucho más oscura, marcada por el miedo y la represión. Desde 1961, tras la independencia, el país ha estado bajo el dominio ininterrumpido de un solo partido, el Chama Chama Pinduzi. Lo que comenzó siendo una promesa de unidad nacional y estabilidad, pronto se tornó en décadas de estancamiento político, represión sistemática y una falsa armonía impuesta desde arriba. Con la llegada de Samia Suluhu Hassan a la presidencia en el año 2021, por primera vez una mujer lideraba Tanzania. Su ascenso generó esperanza. Habló de reformas democráticas, transparencia y apertura política. Por un instante, pareció posible un futuro diferente. Sin embargo, la esperanza fue breve. El régimen endureció rápidamente su control, y la represión se transformó en el nuevo idioma oficial del Estado. Aquellos que se atrevieron a alzar la voz, incluso en redes sociales, comenzaron a desaparecer sin rastro. Durante el mandato de Hassan, las desapariciones de opositores se volvieron habituales. Docenas de periodistas y activistas han sido perseguidos, silenciados o forzados al exilio. Las denuncias por torturas se multiplicaron. El miedo, como una niebla densa, se infiltró en todos los rincones de la sociedad. El caso más impactante es el de Tundu Lissu, el principal líder de la oposición. Sobreviviente de un atentado años atrás, Lissu regresó decidido a luchar por la democracia. Fue arrestado y acusado de traición, solo por exigir reformas electorales. Una advertencia clara. En Tanzania, pedir cambios puede costar la libertad o la vida. Esta imagen de estabilidad es solo una fachada, sostenida por la represión y el miedo. Millones de ciudadanos han perdido su voz, y la dignidad nacional se erosiona cada día. Tanzania está atrapada en un ciclo donde el control absoluto vale más que el bienestar o la libertad de su gente. Pero mientras Tanzania cerraba todas las puertas al cambio, en el corazón del continente africano, otro país elegía un camino radicalmente opuesto. Burkina Faso,
Lejos de la costa y de los focos turísticos, apostó por la transparencia y el empoderamiento rural. Así se trazan los contrastes entre dos visiones de liderazgo en África. El día de la elección en Tanzania no fue una celebración democrática. Pareció, más bien, el despliegue de una operación militar bajo control absoluto. El gobierno de Samia Suluhu Hassan anunció la victoria con un abrumador 98% de los votos. Sin embargo, esa cifra ocultaba una verdad incómoda. No existió competencia real. Los principales líderes de la oposición estaban tras las rejas o forzados al exilio. Cualquier voz que desentonara fue silenciada mucho antes de que se abrieran las urnas. En Dar es Salaam y otras ciudades importantes, la tensión explotó. Cientos de miles de ciudadanos no salieron a festejar, sino a exigir democracia y respeto. Pero la respuesta del Estado no tardó. El ejército fue desplegado de inmediato. Lanzaron gases lacrimógenos y abrieron fuego real. Los disparos ahogaron los cánticos y las consignas. Testigos vieron cuerpos desplomarse en plena calle. Las cifras de heridos y muertos permanecieron como un secreto bien guardado. Nadie pudo informar con certeza, porque la información se desvaneció junto con la señal de Internet. El gobierno decretó un apagón total. Redes sociales bloqueadas, teléfonos mudos, ningún medio independiente transmitiendo. Familiares desesperados buscaron a los suyos en hospitales, pero muchos centros médicos estaban rodeados de soldados armados. Se denunció que cuerpos eran retirados en secreto y enterrados en lugares desconocidos. Las autoridades negaron cualquier abuso, pero las calles seguían manchadas de miedo. En medio del caos, la comunidad internacional se limitó a gestos mínimos. Estados Unidos no condenó la violencia, solo emitió una advertencia de viaje para sus ciudadanos. La Organización de las Naciones Unidas y algunos países europeos exigieron investigaciones y respeto a los derechos humanos, pero las palabras flotaron en el aire, incapaces de frenar la represión ni de arrojar luz sobre los desaparecidos. El peligro de este silencio global es enorme. Cuando el mundo normaliza la represión, la frontera entre verdad y propaganda se diluye. Sin presión internacional ni transparencia, los ciudadanos quedan atrapados en una nación donde la justicia sirve solo a quienes ostentan el poder. Tanzania demuestra que la dignidad y la libertad de millones pueden sacrificarse cuando la democracia es solo una fachada y el mundo decide mirar hacia otro lado. Pero a 3.000 kilómetros al oeste, en Burkina Faso, otra elección estaba a punto de ofrecer una alternativa radical. Mientras Tanzania caía en la oscuridad, Burkina Faso preparaba un experimento democrático que pondría a prueba la fuerza de la transparencia y el liderazgo colectivo. Mientras Tanzania reforzaba su apuesta militar, Burkina Faso decidió apostar todo por la tierra y su gente. En octubre de 2025, el gobierno de Ibrahim Traoré dio un giro sin precedentes. Transformó $2.400 millones en un sistema audaz de crédito agrícola, diseñado, ejecutado y controlado íntegramente desde África. No hubo paquetes asistenciales ni donaciones sujetas a condiciones extranjeras. El Estado volcó sus reservas en garantizar préstamos directos a pequeños productores rurales. Por primera vez, más de 1 millón de familias campesinas accedieron a créditos para sembrar, criar y construir su propio futuro. Los expertos dudaron. Decían que el dinero se evaporaría entre corrupción y deudas incobrables. Pero el resultado fue otro. La tasa de devolución superó el 92%, sorprendiendo incluso a los escépticos internacionales. ¿Cómo lo hicieron? Burkina Faso tejió una red de garantías estatales, bonos para captar inversión desde la diáspora y alianzas con cooperativas agrarias. Todo bajo reglas africanas, sin tutelas de bancos multilaterales ni condiciones de potencias externas. La transparencia fue el pilar. Cada préstamo, cada pago, cada proyecto construido con esos fondos quedó registrado en plataformas públicas. Cualquier agricultor, desde su móvil, puede seguir el rastro del dinero y comprobar en qué se invierte cada céntimo. El impacto fue fulminante.
El rendimiento de las cosechas creció entre un 30 y un 50% en las zonas beneficiadas. Las importaciones de alimentos bajaron, el empleo rural se disparó, y cientos de miles de familias salieron de la pobreza endémica. Pero la apuesta es peligrosa. Si el modelo se sostiene, África podría emanciparse de la ayuda externa, multiplicar su soberanía y transformar millones de vidas. Si fracasa, las críticas sobre corrupción y el miedo al colapso financiero podrían arrastrar años de avances. ¿Puede de verdad África conquistar la prosperidad apostando por la confianza y la rendición de cuentas? El mundo observa, entre escepticismo y esperanza. Mientras tanto, en Tanzania, la lógica del poder seguía otro camino. Uno donde la fuerza sustituía al diálogo y el miedo eclipsaba la confianza. El contraste entre ambos países se volvía imposible de ignorar. Cuando el liderazgo apuesta por la transparencia, el orgullo vuelve a las comunidades y el futuro se llena de posibilidades. En Burkina Faso, el acceso abierto al crédito agrícola transformó no solo la economía rural, sino también la autoestima de miles de familias. Por primera vez, hombres y mujeres dejaron de ser simples receptores de ayuda internacional para convertirse en propietarios, inversores y socios activos de su propio destino. Las cooperativas de mujeres se convirtieron en el corazón de esta revolución. Ellas mismas gestionan el capital, deciden cómo invertir los fondos y expanden los proyectos hacia nuevas regiones. En apenas unos pocos años, este modelo de liderazgo transparente se replicó en más de una docena de aldeas, generando empleo, seguridad alimentaria y redes inéditas de confianza local. El cambio resultó tan profundo que países vecinos como Malí y Níger solicitaron asesoría para adaptar sistemas similares. Incluso bancos regionales, tradicionalmente escépticos ante el campo africano, comenzaron a lanzar bonos de soberanía agrícola. Esta nueva confianza no solo atrajo inversión internacional, sino que también fortaleció el mercado interno y la voz de las comunidades. Por supuesto, no faltaron las dudas. Algunos organismos internacionales pusieron en tela de juicio la capacidad de las comunidades para gestionar fondos y garantizar la transparencia a largo plazo. Sin embargo, la realidad se impuso. Los resultados y los informes oficiales, publicados cada 3 meses, muestran incrementos históricos en productividad, reducción de la pobreza y una mayor participación de las mujeres en las decisiones clave. El contraste con Tanzania es imposible de ignorar. Mientras allí los datos, los cuerpos y las voces se ocultan tras muros de silencio, en Burkina Faso los informes son públicos, los éxitos se celebran y los errores se reconocen sin miedo. Esta diferencia de enfoques redefine el concepto de soberanía y demuestra que la dignidad y el desarrollo florecen desde la confianza, no desde el control ni el miedo. Sin embargo, la amenaza persiste. Si la corrupción se infiltra o si el escepticismo internacional apaga el apoyo, este modelo de dignidad podría tambalearse. Pero la lección es clara. Cuando el liderazgo apuesta por la gente y no por el control, surgen nuevas alianzas, se recupera el orgullo y se abre un camino para todo el continente. Antes de cerrar, hagamos una pausa. ¿Qué significa realmente la soberanía y cómo se construye el liderazgo legítimo? Ahora, volvamos la mirada a Tanzania. Lo que allí ocurre revela hasta dónde puede descender un país cuando escoge el camino opuesto. 2 países, 2 destinos. ¿Con cuál te identificas y cuál merece el respaldo del mundo? Hoy has presenciado el choque de 2 modelos de liderazgo radicalmente opuestos. Tanzania eligió la represión, el silencio y el miedo como herramientas de control. Burkina Faso apostó por la transparencia, el crédito y la confianza en su gente. Estas no son simples diferencias de estilo, son decisiones que están definiendo el futuro de millones de africanos. La pregunta central es inevitable. ¿Qué modelo debería respaldar la comunidad internacional y tú como ciudadano global? ¿El que calla voces y esconde heridas o el que permite que la gente participe, prospere y construya su propio camino? Tu postura importa mucho más de lo que imaginas.
Si eliges el silencio ante la represión, te vuelves cómplice de que siga ocurriendo. Pero si eliges apoyar la transparencia y la rendición de cuentas, te sumas a una fuerza capaz de cambiar la historia, de defender la dignidad y la libertad de quienes no pueden alzar la voz. Esto no es solo política africana. Es una cuestión global. Todos, desde cualquier rincón, podemos decidir qué futuro queremos para África y, en última instancia, para el mundo entero. La indiferencia alimenta la opresión. La atención y el apoyo internacional pueden salvar vidas y generar un cambio duradero. Así que te pregunto, ¿vas a mirar hacia otro lado o te unirás a la conversación global sobre liderazgo, justicia y dignidad? ¿Vas a ser un testigo pasivo de la historia o protagonista de un cambio real? Elige tu camino. Tu voz puede ser el eco que despierte al mundo o el silencio que perpetúe la oscuridad.